Miércoles 17 de febrero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema de la clase de hoy es el Estado como garante de derechos. Nuestro objetivo de la clase nos dice que debemos analizar el papel del Estado mediante teoría de interrogatorios para reconocerlos como garantes de los derechos de las personas. Y nuestra destreza nos dice que debemos analizar el papel del Estado como garante de los derechos de las personas. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Tenemos primero qué son los derechos humanos. Los derechos humanos pues son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, este derecho va a incluir aquellas libertades, aquellas facultades, aquellas instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o a su vez bienes básicos, que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para la garantía de una vida digna. Entonces se puede decir así que los derechos humanos es algo universal, es decir, que son para todos y a su vez son de forma igualitaria, sin distinción de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole. Puede ser origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Los derechos humanos a su vez pues tienen sus características. Esas características son 4. Son universales, son inalienables, son irrenunciables y por último son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir que son universales? Que en estos derechos que están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se quiere decir que estos derechos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de ser humanos. Son derechos inherentes a las personas. Son inalienables porque no se pueden enajenar, es decir, que nadie puede ser despojado de estos derechos, nadie puede vulnerar los derechos que tiene cada persona. A su vez también son irrenunciables, es decir, que no se puede renunciar a estos derechos aunque sea por voluntad propia y por lo tanto también son derechos intransferibles, es decir, que los derechos nos corresponden a nosotros. No podemos hacer titular a otra persona de nuestros derechos. Y por último, son imprescriptibles. Quiere decir que son para toda la vida, que estos derechos no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Como lo dije, pues estos derechos son de forma igualitaria para todos. Ya que no se tiene aquí que tener en cuenta nada de ningún tipo de prejuicio a la hora de respetar los derechos de todas las personas. A su vez, los derechos humanos se puede decir que se dividen en dos categorías, derechos positivos y derechos negativos. En el ámbito de los derechos negativos, aquí en este caso entra el derecho a la intimidad, a no sufrir tortura, se definen también exclusivamente en términos de obligaciones, ajenas de no injerencia. Los derechos en cambio positivos, por el contrario, imponen a otros agentes tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva, el Estado. La realización de determinadas actividades positivas como la creación de organismos de control y cumplimiento de dichos derechos. Entonces podemos decir en síntesis que los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son más bien una idea de gran fuerza moral y con un respaldo muy creciente. Legalmente se reconoce el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético, político y actual, ¿no? Y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades que cada vez tienen más conocimiento de cuáles son sus derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Aquí tenemos el Estado y los derechos humanos. Bueno, todo derecho tiene como correlato un deber o una obligación. Así como nosotros exigimos derechos, también tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Es decir, que debemos tener esa disposición para dar, hacer alguna cosa en beneficio del Estado. De otro modo, pues el derecho sería más bien un concepto vacío.
Por ello, los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones y son lo que los estados asumen en virtud del derecho internacional, los derechos de respetar y garantizar estos derechos. La obligación de respetarlos significa que los estados más bien deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de ilimitarlos. Por ejemplo, no se puede privar ilegalmente de la vida de una persona ni someterlo a torturas o tratos crueles. La obligación de garantizar su cumplimiento exige que los estados deben prevenir su violación, investigar si los derechos son quebrantados y en consecuencia castigar a los culpables si la violación se produce. Toda la maquinaria en el Estado debe actuar para que esta conducta no quede en la impunidad. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos, nosotros también debemos respetar los derechos humanos de las demás personas. Es decir, entonces, que el Estado, nosotros nos tiene que brindar esa protección jurídica, ¿ya? En el ámbito de derecho internacional. Los Estados más bien constituyen los sujetos jurídicos plenos, situación por la que adquieren obligaciones unidireccionales al suscribir y ratificar tratados y convenios internacionales. Entonces podemos decir que el Estado está obligado así a organizar el poder público de manera que se puedan cumplir con los deberes y el respeto de las garantías. Eso se logra fundamentalmente por medio de dos herramientas: el poder de la policía destinado a velar por la vida y la seguridad de los ciudadanos y la posibilidad de instrumentar políticas públicas que aseguren a todos la satisfacción de las necesidades básicas protegidas por los derechos positivos. Es la conducta del Estado por intermedio del cual la persona actúa en el ejercicio de la autoridad pública, lo que puede incurrir en una violación de derechos humanos. Es lo que se puede decir en este caso. Bien, aquí tenemos los 8 temas de responsabilidad del Estado. ¿Qué es lo que está obligado a hacer el Estado con los ecuatorianos? Primero, el Estado deberá garantizar a las personas sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. Segundo, garantizar y defender la soberanía nacional y promover las buenas relaciones internacionales. Tercero, fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Cuarto, garantizar el proceder ético de la administración pública y proveer de servicios públicos de calidad. Quinto, garantizar que los servicios públicos de salud sean universales y gratuitos en todos los niveles de atención, es decir, diagnóstico, tratamiento, medicamentos y las rehabilitaciones que sean necesarias. Sexto, el Estado debe fortalecer y reconocer a las personas como sujetos y fin de las políticas económicas del Estado. Séptimo, se debe garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Y por último, se debe reparar las violaciones a los derechos de las personas por falta de deficiencia de los servicios públicos. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.